Nueva embestida de parte de la Organización de las Naciones Unidas, y es que hemos visto cómo de manera reiterada la ONU ha fijado postura en favor de Ucrania. Hemos visto incluso mensajes que ha mandado el mismo Zelensky para dar a conocer la terrible acción y el terrible avance de parte del gobierno ruso. Bueno, pues lo vuelve a hacer. No lo habían hecho en todo lo que va de este 2023, pero vuelven a someter a votación la exigencia de parte de la ONU a Rusia de que retire las tropas de manera inmediata de territorio ucraniano, cosa que sabemos que no va a pasar. Pero es curioso ver pues los países que empiezan a hacerle segunda a esta moción de la ONU, intentando de nuevo abonar a todo este tema de la rusofobia, todo en el marco del primer aniversario de este conflicto militar entre Rusia y Ucrania. De esto y más nos va a platicar Miguel Ángel Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Excelente día y excelente día también para usted que nos mira y nos escucha. Lamentablemente, un año ya de que Rusia invadiera Ucrania. ¿Y qué cree? Pues lo que todos ya sabemos. No se le ve un final a esta guerra que Putin no quiere parar. Ante esto, como ya lo mencionamos, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania. ¿Pero esto para qué? Bueno, si ya es como la cuarta vez que sucede y nada más ya se cumplió el año y no acaba esta guerra. Y es que se podría pensar que la guerra terminaría cuando uno de los dos se rinda, ¿no? Sí, pero no. Porque, como bien surgió un comentario bastante acertado por ahí, que decía que si Rusia deja de luchar, esta guerra termina. Es cierto. Pero, si Ucrania deja de luchar, Ucrania termina. Sin embargo, muy a pesar de lo ignorado que termine esta resolución, llama la atención la decisión que tomaron algunos países. Así que quédese para conocer también, ¿por qué no?, dónde quedó el voto de México. Fue este jueves cuando la Asamblea General de la ONU, por aplastante mayoría, dictó una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace ya hace un año, mejor dicho, por Moscú. Con 141 votos a favor, 7 en contra. Dentro de estos 7 se encuentran Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Eritrea. Y llama la atención el siguiente: Nicaragua, Malí y Siria. Y 32 abstenciones, la comunidad internacional aprobó la resolución Principios de la Carta de las Naciones Unidas, en los que se basa una paz general, justa y duradera en Ucrania. En su resolución, patrocinada por decenas de países y ante la abstención notable de China, el Foro de la ONU reiteró su compromiso con la integridad territorial de Ucrania. En esta se exige que retire de inmediato, por completo y sin condición, todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. En alusión a los territorios anexionados por Moscú, claro, ¿no? Desde el miércoles, representantes de decenas de países desfilaron por la tribuna de la ONU para apoyar a Ucrania, cuyo canciller Dmytro Kuleba instó al mundo la víspera en elegir entre el bien y, ¿qué cree? También entre el mal. El texto, que no es vinculante, también insta al cese de las hostilidades y recalca la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general, justa y duradera en Ucrania, en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El resultado ha sido muy parecido a las votaciones del pasado marzo y del pasado octubre. También para poner fin a la guerra en Ucrania. Y los países que este jueves votaron en contra fueron, como entonces, los aliados más firmes de Rusia en el mundo: Bielorrusia,
Corea del Norte, Eritrea, Mali y Nicaragua y también Siria. Entre las abstenciones, se encontraron China, India, Sudáfrica, Cuba y una mayoría de países africanos. Y México, México sí votó a favor de la carta. Y es que debido al veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, que impide cualquier decisión sobre Ucrania contraria a Moscú, la Asamblea General del organismo tomó hace un año el testigo en este dossier. Como bien mencionamos, resulta que esta fue la cuarta resolución que vota la Asamblea General de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Las anteriores obtuvieron entre 140 y 143 votos a favor y 5 en contra, que fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Aquí, como podemos ver, no estaba Nicaragua. Mientras que en la tercera, en octubre, Eritrea salió del grupo y aquí fue donde al fin entró Nicaragua. Y esta cuarta un poco diferente. Allá en abril, que suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, logró 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Entre los países latinoamericanos, Bolivia, Cuba, El Salvador se abstuvieron, mientras que Venezuela no pudo votar. ¿Por qué? Por el impago de puestos de su cuota a la organización. Un comentario más que salió a la luz fue el del ministro japonés de Relaciones Exteriores, Yoshimasa Hayashi, quien dijo que en un año no deberíamos volver a encontrarnos por el segundo aniversario de esta lamentable guerra, de esta agresión absurda de Rusia contra Ucrania. Y que más bien espera una cumbre para la paz. Pero a ver, ¿por qué continúa la guerra? Si la guerra continúa, se debe a la falta de deseo de bien, como hemos mencionado en muchas ocasiones y reiterado siempre, de Rusia, de retirar sus tropas de Ucrania. Recordó esto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien advirtió que la invasión rusa ha generado una guerra mundializada y tóxica con consecuencias para todo el mundo, como se ha visto con la subida de los precios de la energía y de muchísimos alimentos. A los partidarios de negociar con Rusia, recordó que ya tiene un plan de paz. Se llama esta que mencionamos, la Carta de Naciones Unidas, cuyos principios se aplican a todos los estados: igualdad soberana, integridad territorial y el no uso de la fuerza. Y piden a Rusia que respete estas cosas, ¿no?, que vienen dentro de la carta. El representante de China, país que preconiza una solución política entre Kiev y Moscú, advirtió en la tribuna de la asamblea que los conflictos y las guerras no tienen ganadores. Esto bastante cierto, ¿no? Y que independientemente de lo difícil que sea la puerta a una posible solución política, esta no puede cerrarse. Esto también lo mencionó el embajador adjunto ante la ONU, Dai Bin. Un llamado al que se unieron varios países sudamericanos como Guatemala, México, Colombia o Uruguay. Ante la votación de la resolución, el foro rechazó por amplia mayoría varias enmiendas presentadas por Bielorrusia, aliado de Moscú, que pedían el inicio inmediato de negociaciones de paz e instaba a los estados miembros a abstenerse de enviar armas a la zona de conflicto. Por otra parte, el responsable de este lamentable conflicto, Vladimir Putin, aseguró esta semana que proseguirá metódicamente su ofensiva en Ucrania, en un discurso antioccidente que recuerda a que cree a la retórica de la terrible Guerra Fría. Para el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevetsia, Occidente trata de infligir una derrota a Rusia, incluso al precio de arrastrar al mundo entero al abismo de la guerra. Por último, el viernes el consejero de seguridad de la ONU marcará el aniversario de la invasión con una reunión ministerial en presencia, entre otros, del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Mientras tanto, nosotros dejaremos el video hasta aquí, esperando, por supuesto, que la información le haya sido de bastante utilidad. Si el video le ha gustado, por favor comparta, dele like y suscríbase para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Yo soy Miguel Pérez y usted y yo nos estamos viendo. Hasta pronto.